Bendiciones, amados, en este nuevo día que Dios nos da. Vamos a compartir la segunda parte del estudio bíblico que tenemos en cuestión, que se trata de la oración, y los puntos que estamos tratando son cómo, por qué y para qué debemos orar. Hoy estudiaremos el por qué y para qué debemos orar. Bueno, si ya están listos, pues entramos de lleno con Mateo capítulo 26 y versículo 41, donde dice el maestro en su palabra: velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué y para qué debemos orar? Muy fácil. La Biblia nos enseña, Jesucristo nos ha dado ejemplo, y ya vemos muchos de los ejemplos de Jesús. ¿Por qué debemos orar? Porque en primer lugar, no es con espada, no es con ejército, no es con nuestra fuerza personal, sino, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Jesús dijo: fuera de mí, apartados de mí, nada podéis hacer. De manera que debemos orar porque estamos frente a un enemigo. Estamos frente a un poderoso enemigo invisible. Y Jesús nos enseñó con su ejemplo a orar de una manera eficaz frente a este enemigo. Él nos dio ejemplo. ¿Quiénes somos nosotros para no seguir los ejemplos de Jesús? Si somos verdaderamente seguidores de Cristo, como nos llamamos, entre comillas, cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Seguir sus ejemplos. Seguir el ejemplo plasmado en su palabra. Jesús reclama en unos registros bíblicos y dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué debemos orar? Porque nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús, cuando enseñó esto, él andaba en su condición humana. Humanamente hablando, él andaba en carne enseñando esto, porque la Biblia dice que el verbo, el Espíritu de Dios que estaba en él, se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es el que andaba enseñando. ¿Y cómo Jesús venció? ¿Cómo venció la carne? ¿Cómo venció la tentación? ¿Cómo venció a ese ser espiritual que no vemos, que no es sangre ni carne? Lo hizo a través de la oración, específicamente a través de la oración. Y él venció eso, por eso nos daba esperanza, nos daba consejo, nos daba la forma como nosotros, por qué debemos orar. Tenemos un enemigo real, y ese enemigo no es sangre ni carne, dice el texto que leímos. Ese enemigo no es sangre ni carne. No luchamos contra nada personal, contra ninguna persona, con ningún poder material, sino contra los poderes de este mundo.
Luchamos contra el poder de este mundo, el que tiene el dominio del poder de las tinieblas. Y usted sabe a quién me refiero. El rey de este mundo, el Dios de este mundo, el Dios de las tinieblas, se llama Satanás, el diablo, el cual reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Y más que todo, reprendámoslo a través de fortalecer nuestro espíritu en oración. Ahora comprende por qué muchas veces decimos, no, es que yo trato de dejar esto. Yo trato de dejar este problema, esta dificultad. Trato de no ser así, trato de no ser allá. Y me esfuerzo por dejar las cosas malas. Pues claro. ¿Cómo no vamos a estarnos siempre lamentándonos en esto si lo estamos haciendo en la carne? Porque cuando nosotros ponemos delante de todo nuestro yo personal, nuestro yo nada es, nuestro yo nada puede hacer. Todo es con la fortaleza del Espíritu de Dios. Todo es con la fortaleza y el poder del Espíritu de Dios. Y ese enemigo al cual nosotros nos enfrentamos no es un ser material, no es de carne y sangre, es espiritual. Es el Dios de las tinieblas, es el que tiene el poder de las tinieblas. Y ese poder de las tinieblas está en contra del poder de Dios, en contra de los planes de Dios. Y si está en contra de los planes de Dios, está en contra de aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, en la carne no se puede vencer a ese poder. Jesús lo venció, pero lo venció enseñándonos ejemplo de que se hace a través de la oración. Ahora veamos Lucas 9, 28 y 29. Dice la Biblia. Veamos acá. ¿Qué pasaba cuando Jesús oraba? ¿Qué pasó mientras Jesús oraba? 8 días después de estas palabras, Jesús entró a un monte. Jesús tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo y subió a un monte a orar. Entre tanto que él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, se hizo diferente. Cambió de rostro, cambió su aspecto. Y su vestido blanco y resplandeciente. Cambió su rostro, cambió su aspecto y cambió su vestido blanco y resplandeciente. O sea, cambió su vestidura en una vestidura blanca y resplandeciente. Cambió su físico, cambió su exterior. Aquí tenemos uno de los ejemplos por qué debemos nosotros orar. ¿Cuál es nuestro anhelo cuando oramos? Mientras usted ora, y ora voluntariamente, y ora de corazón, Dios, que es poderoso, va a cambiar su apariencia física. Se da cuenta muchas veces que cuando no tenemos la gracia de Dios, nuestro aspecto físico es repugnante. Chocamos con cualquiera. Cualquiera que nos ve tiene problemas con nosotros, porque no ve nada bueno en nuestro rostro. Pero cuando usted ora, y ora de corazón, Dios cambia su aspecto físico. Dios lo hace tener paz con los demás. Dios pone de su gracia en usted, en su físico. Ya su físico es un físico sonriente. Ya su cara es una cara diferente, porque refleja la gracia de Dios. Y no solo su físico, no solo su apariencia física, sino también sus actitudes, lo de afuera. Recuerde que Jesús cambió de aspecto
y también su vestido blanco se hizo resplandeciente. Dios no cambia solamente nuestra apariencia física, sino también nos cambia desde adentro. Ahora usted tiene nuevas cosas en su interior. Ahora lo que da es lo que ha recibido de Dios. Dios lo puede cambiar en una persona repugnante, en una persona que no tiene misericordia, en una persona que es misericordiosa con todas las demás personas. Dios puede cambiar todo su exterior, todas sus actitudes, todo lo malo que hay en su vida. Dios lo puede transformar en algo resplandeciente. Y luego la gente, cuando ve eso, tú sabes que lo que es resplandeciente atrae. Y lo que atrae, entonces la gente dice, miren, ahora esta persona, tú sabes cómo era, ahora se ve diferente. Ahora como que sus actitudes son diferentes. Ni modo, pues, si Dios hace un cambio, no solo físicamente, sino también hace un cambio en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer. ¿Valdrá la pena entonces orar? ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros a la oración? Esto, medítelo en su mente, medítelo en su corazón, porque es para cada uno de nosotros. Analicémoslo y pongámoslo a la práctica, porque para eso Jesús nos ha dado ejemplo. El enemigo de nuestra alma es real. Amado hermano, el enemigo de nuestra alma es real, el diablo es real. Y él sabe que cuando usted ora de corazón, cuando oramos de corazón, nuestro espíritu se va a cambiar. Cuando usted ora de corazón, su espíritu se va a fortalecer. Se va a hacer fuerte y usted le va a poder hacer la guerra al enemigo. Usted le va a poder hacer frente al enemigo. Él sabe eso. Y como él sabe eso, entonces, ¿sabe qué es lo que hace? Viene y cuidadosamente se acerca a usted que está queriendo conversar con Dios y le pasa la cola por la cara, le agacha sus pestañas y lo duerme. Eso es la estrategia del diablo. Pero Jesús insistió diciendo, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que insistir, tenemos que hacerle frente a las acechanzas del enemigo, para que el diablo no nos gane ventaja, pues dice la Biblia, no ignoremos sus maquinaciones. Quiere decir que no debemos ignorar sus planes, sus estrategias. Tenemos que contraponernos a él y ser fuertes. Dios nos ha dado un espíritu no de cobardía, sino un espíritu de fortaleza y de dominio propio. Hay que usar ese dominio propio. Hay que pedirle al Señor que fortalezca ese dominio propio. Y ese dominio propio está en el espíritu. Y el espíritu se fortalece a través de la oración. Así que, amados hermanos, amados amigos, debemos orar porque tenemos frente a nosotros a ese ser que tiene mucho poder, pero no más poder que Dios. Pero sí tiene mucho más poder que la voluntad nuestra. Y si tratamos de hacerle frente con nuestra carne, a través de nuestra carne, no vamos a poder nunca vencerlo. Vamos a ser siempre presa fácil del enemigo. Debemos de acercarnos a Dios.
Debemos doblegarnos a Dios en oración y pedirle fortaleza. De esa manera vamos a poder vencer a ese enemigo que nos ataca día y noche. El Señor dijo en su palabra a través del apóstol Santiago: acercaos a mí y yo os acercaré a vosotros. Así es de que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oremos al Señor, hagamos la oración de la manera que Jesús nos ha enseñado. Jesús es nuestro Maestro. Hagamos de la oración nuestra fortaleza. Hagamos de la oración una vida cotidiana, una disciplina diaria, una costumbre, así como nuestro Maestro acostumbraba a orar. Acostumbrémonos nosotros a orar. Como decíamos en el tema anterior, quizás tal vez muchas veces nosotros no podemos humanamente hablando orar como Jesús oraba. Pasaba orando toda la noche, pero Jesús nos enseñó en su última noche en la cual estaba enfrentándose a la muerte. Jesús enseñó a sus discípulos a que oraran con Él 1 hora. 1 hora. Y cuando regresó, no pudieron ellos orar ni 1 hora, los halló dormidos. Jesús sabe, Dios sabe que nos va a dar sueño, pero tenemos que contraponernos, porque ese sueño es un método, es una estrategia que el diablo usa para que nosotros evitemos la oración, para que evitemos coger poder y poder de lo alto. El enemigo sabe la manera en que podemos hacerle frente. Él sabe en que podemos hacerle frente a través del espíritu fuerte, no en la carne. También debemos orar para que Dios cambie nuestro físico, para que Dios cambie nuestra apariencia, para que nuestras vestiduras sean resplandecientes. Recuérdase que Jesús, mientras oraba, su aspecto cambió. Mientras usted ora, su aspecto cambiará, porque Dios es poderoso para hacer una transformación, para hacer un cambio en su vida. Si antes tenía usted una cara de limón, hoy va a tener una cara de dulce. La gente va a poder simpatizar con usted. Usted va a ser agradable ante la vista de todo mundo, porque usted tiene la gracia de Dios, porque Dios ha cambiado su aspecto físico. Jesús, mientras oraba, su vestidura se volvió blanca y resplandeciente. Mientras usted y yo oramos, amado, mientras usted ora, todas sus actitudes exteriores van a ser diferentes. La vestidura blanca y resplandeciente que se transformó en Jesús, esto significa que todo lo exterior nuestro, todas nuestras actitudes hacia afuera van a ser diferentes. Si antes éramos egoístas, vamos a ser misericordiosos. Si antes éramos mal hablados, hoy vamos a ser diferentes. Y cuando seamos diferentes, la gente va a ver cómo usted resplandece en medio de las tinieblas y va a decir: wow, esta persona, antes la conocíamos, era irresistible, era tremenda, pero ahora mira, su actitud es diferente. Ahora habla y actúa de una manera diferente. Pues claro, Dios puede hacer esa transformación. Así es de que, mis amados,
todo esto que hemos visto no es mucho, es poco, pero lo poco con voluntad, lo poco que lo hacemos con todo nuestro corazón, será mucho para Dios. En lo poco me fuiste fiel, dice el Señor, sobre lo mucho te pondré. Si este pequeño estudio ha sido de bendición para tu vida, habla al Señor en tu corazón y dile: Señor, yo quiero ser un seguidor tuyo, yo quiero obedecerte, yo quiero poner por obra tus ejemplos. Enséñame, Señor. Ayúdame, Señor, a aprender la manera como orar. Y luego, dedica un lugar especial, un lugar de quietud, un lugar silencio para orarle a Dios en tu corazón. Y luego dile con todo tu corazón que necesitas fuerza, que necesitas fortalecer tu espíritu, que necesitas que cambie tu condición, que cambie tu modo de ser, que cambie todo en tu vida, que seas una persona diferente, que se cumpla lo que Pablo dice en Corintios, 2 Corintios 5:16, que si alguno está en Cristo es nueva criatura, nueva creación. Las cosas viejas pasan, que todo esto se haga real en tu vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, es mi deseo, y que este estudio haya quedado sembrado en el buen terreno de tu corazón. Amén y amén.